El que no tiene fe en esta vida, el que no tiene fe en esta vida, el que entra, por ejemplo, al evangelismo, dice yo voy a ser pastor, pero después dice, mirá que si aceptamos a los judíos, a los musulmanes y todo lo demás, se nos va a venir abajo la iglesia y no vamos a tener plata y esto. ¿Sabes qué? Los que no tienen fe en su religión, en cada religión, retírense y cuelguen los hábitos. Cuelguen los hábitos, en serio lo digo, cuelguen los hábitos. Porque si van a entrar en una religión y no van a tener fe en lo que esa religión les da, no les sirve de nada estar ahí. Cuelguen los hábitos, en serio. Si Benedetti no va a tener fe en la religión católica, si Sordán no va a tener fe en la religión católica, si el Papa no va a tener fe en su religión, entonces agarren, cuelguen los hábitos y retírense. No les sirve ni a la iglesia, ni a los pastores, ni a los mormones, gente que no tenga fe, ni a los judíos, gente que no tenga fe, no les sirven. No le va a servir. Se supone que cuando uno tiene fe, avanza. Y no se ve limitado. ¡Ay, mirá, se me va a venir la iglesia abajo! Uno cuando tiene fe, no se ve limitado. El Papa vive limitado. ¡Ay, me están presionando los conservadores! ¡Ay, me está presionando la hormiguita de allá abajo! ¡Ay, me está presionando! Vive en presión. Lo que menos se ve es que tenga fe. La fe no te limita, hermano. La fe te hace avanzar. No le pongas límite a la fe. La fe avanza. Lo que tiene que quedar limitado son aquellos que hacen maldad, que hacen grave daño. Pero la fe verdadera, la fe bondadosa, la fe piadosa, esa fe triunfa y no tiene que quedar limitada. Lo que pasa es que no se tienen fe, no creen. Están ahí nada más por estar paspando a mosca, pero no creen. Tanto que dicen ser católicos, que tienen una sotana acá y que dicen que viven para Dios. Entonces, cumplan con la voluntad de Dios y sigan adelante, pero sin el gobierno. Los que verdaderamente están ahí dentro de la Iglesia Católica para tener fe, los que en verdad creen que la Iglesia no se va a venir abajo, los que en verdad creen que la Iglesia puede tener sus propios recursos, esos son los que verdaderamente tienen fe. Entonces, esos que se queden y que se vayan, todos aquellos que no tienen fe. Si vos sos parte de la Curia Vaticana y estás ahí y no tenés fe, entonces colgá los hábitos. ¿De qué te va a servir estar dentro de la Curia, opinar dentro de la Curia y no tener fe? Para eso, antes de hacerle daño a una persona por no tener fe, agarra, colgá los hábitos y te vas. Es muy fácil. Es tan simple. Si no crees en tu fe, si no crees en tu religión, no podés estar porque como una estatua, porque tenés que estar.
Si no tenés fe en tu fe, renunciá. ¿Para qué vas a estar ahí? ¿Para qué vas a estar ahí si no vas a tener fe en tu religión? ¿Para qué vas a estar ahí si vas a vivir el gobierno y no vas a vivir por la fe que tanto ustedes predican? Si no creen en que el Cristo, los cristianos resucitó, si no creen en todo lo demás y viven agobiando a la gente con el tema de que no quieren salir de la Constitución argentina, de que quieren seguir formando parte del gobierno, castigando al pueblo que no tiene nada que ver y que es inocente, y eso lo hacen por falta de fe, porque no creen, no tienen fe en lo que practican. O sea, el Papa dice ser católico y no tiene fe en lo que es su doctrina católica. Si vos tuvieras fe, si vos verdaderamente tuvieras fe, cruzarías el puente y no temerías del puente antes de cruzarlo. ¿Se entiende? Eso se llama ser cagón. Eso se llama tener miedo. Eso se llama no tener fe. Entonces, si vos, Papa Francisco, no tenés fe en tu fe, no tenés fe en la fe católica, hermano, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué estás ahí? ¿Para qué carajo? Hiciste una vocación toda tu vida si te vas a frenar por el miedo. ¿Por qué escogiste tu hábito? ¿Por qué te vestiste de sacerdote? Para llegar a esta instancia y no tener fe y seguir agobiando a la gente de esa manera. Porque está mal que la iglesia viva del Estado. Si vamos a la realidad, ninguna religión debería vivir del Estado. Los fieles que crean de verdad, porque cada fiel tiene derecho a tener su religión. Y acá a nadie se le prohíbe nada, acá a nadie se le obliga nada. Cada persona va a ir a su fe y va a aportar por creer, no por obligación, no por temor. Lo que ha hecho la iglesia a través del Estado es que todos por temor tienen que ser católicos, no por fe, sino por temor. Todo por temor, todos tienen que ser católicos, pero por temor. Todos tienen que ser católicos porque un papa te está obligando, te está apuntando en la cabeza a que uno sea católico. Todo por temor. El papa te amenaza de esa forma. Si no sos católico no vas a tener trabajo, si no sos católico, pudrite. Eso es un papa amenazador. No un papa misericordioso, no un papa como lo tiene que mandar Dios, de buena obra, abriéndole las puertas a todo, no temiéndole a nada. Eso sería un sacerdote, porque un papa sigue siendo sacerdote, pero de buena fe, creyendo en lo que está ahí en su fe. ¿Cómo no vas a creer en tu fe? ¿Para qué te hiciste sacerdote? ¿Cómo no vas a creer en tu religión? Entonces, ¿por qué elegiste estar ahí? ¿Por qué no quisiste tener hijos? ¿Por qué te pusiste ahí con una sotana y dijiste que ibas a servir a Dios cuando en verdad tenés miedo? ¿Me entendés? ¿Por qué hiciste todo lo que hiciste?
Entonces no le estás dando motivo a tu vida, hermano. No le estás dando motivo a tu vida. Estás yendo sin dirección a ningún lado. Por miedo, por temor. La vida no es así. Si elegiste tu vocación es para servir a Dios, para vivir en castidad y en pobreza, como dicen muchos sacerdotes, no decían eso. Y bueno, pero eso es lo que siempre dijeron. Sin embargo, viven como reyes agobiando. Antes por lo menos la gente aportaba por fe, no por miedo. Ese es el tema. Uno no tiene que ir por miedo a una religión. Mira, hay por ejemplo, un presidente los últimos días. Voy por miedo porque ese me está obligando, porque está en una constitución y yo tengo que ir porque me está apuntando acá en la cabeza, porque es parte de un gobierno. Eso no es por fe. ¿Dónde está lo lindo de la fe ahí? Es como cuando uno va al cine, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿qué película voy a ver? No, el director de esa película me está apuntando con un arma para que yo vea su película. Cuando yo quiero ver otra película. ¿Se entiende? Acá todos venimos a hacer la voluntad de Dios. Acá todos tenemos derecho a tener nuestra propia religión según nuestros convencimientos. Nadie tiene el derecho de obligar a nadie a estar en otra religión que uno no quiera. Y yo no obligo a nadie a ser de mi fe. Todos tienen su libertad. Eso es lo que le vengo diciendo cada día, cada año, cada segundo. Ahora, esto de la Constitución, de que la Iglesia Católica tiene que soltar la Constitución, es algo que está bien, que no viene de ningún error. Es algo, un pedido santo que se le está pidiendo al Papa. Es algo que está rotundamente recontra bien. Recontra bien para el que tiene fe. Recontra bien para aquel que no tiene miedo. Recontra bien para aquel que quiere hacer las cosas bien. Recontra bien para aquel que tiene su fe en sus hábitos. Recontra bien para aquel que en verdad se anotó dentro de la Iglesia Católica para hacer las cosas bien y por fe. Y eso lo digo por todos los sacerdotes, los curas y todo lo demás. Que uno se pregunta para qué se anotaron, si van a llegar a la curia, si van a llegar a obispos, si van a llegar a papa, y van a decir, no, nos quedamos en el poder, agobiando a la gente, poniéndole una pistola en la cabeza. Y no vamos a salir de ni un pedo porque nosotros somos los mejores y qué sé yo. Y aparte de eso tienen un ego. Aparte del miedo y del cagazo que tienen a dejar el poder, tienen un ego. Y no es ego y poder. Tiene que ser amor y caridad a lo que eligieron. Y si en verdad aman a su iglesia como dicen amar a su iglesia, pongan fe y amor en lo que creen y salgan de la Constitución dando el mejor ejemplo a todo el mundo. Shalom a todos.